Soy Susana Lopatín, soy psicóloga y voy a hablar sobre la comunicación. Cuando los padres enfrentan el diagnóstico de sordera en el hijo, lo primero que suele ponerse en riesgo o que peligra es la comunicación. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Hablamos fundamentalmente de un intercambio que transporta conceptos, ideas, pensamientos, sentimientos, para lo cual nos valemos del lenguaje. Lenguaje y comunicación se necesitan recíprocamente. ¿Qué es el lenguaje? Un instrumento necesario e imprescindible para que la comunicación se haga posible. Y la comunicación da cuenta de cómo se utiliza ese instrumento para vincularnos social, intelectual y afectivamente con los otros. El lenguaje tiene la particularidad de introducir a los niños en el universo simbólico, en el mundo de los símbolos. ¿Cómo lo hace? Generando espacio, trascendiendo lo inmediato, atravesando el tiempo, transformando las cosas, ejerciendo influencia sobre ellas sin necesidad de contacto físico, posibilitando llegar a lugares cercanos o remotos, a hechos reales o ficticios o ficcionales, a sucesos hipotéticos. Mediante el lenguaje se puede transformar lo viejo o dado en algo nuevo y propio. Eso es lo mágico del lenguaje. Porque uno puede asumir un discurso personal que dé cuenta de la individualidad justamente de cada sujeto. Todos hablamos diferentes. Todos elegimos las palabras para hablar, las puntuaciones, las exclamaciones. Nuestro discurso siempre es distinto al discurso del otro y nos hace diferentes. Otra característica del lenguaje es que se aprende automáticamente. Nadie recuerda cómo ni cuándo empezó a hablar. Sin embargo, es básicamente lo que nos permite ingresar a la cultura, a la condición humana. Es curioso porque lo característicamente humano, el habla, el pensamiento, la cultura, la comunicación a través del lenguaje, no dependen solo de las funciones biológicas. Se necesita de la participación de las funciones sociales, vinculares, históricas, para que se puedan desarrollar. Porque es entonces la cultura la que va a garantizar esa transmisión de generación en generación de lo estricta y característicamente humano, que es el lenguaje, que es la comunicación a través del lenguaje. Y esto es tan fundamental como la naturaleza. Una sin la otra no permitiría el desarrollo de esto que es la comunicación. Cuando un niño nace sordo, aun si el déficit no fuera detectado tempranamente, lo vamos a ver inmerso en una primera etapa de comunicación gestual casera. Esta deriva del deseo de los padres de llegar a él, de llegar al hijo, a quien se le supone un lenguaje más allá de cualquier circunstancia auditiva. Los padres solemos dialogar con los hijos, suponemos que nos está contando determinadas cosas en una etapa en la que el bebé aún no distingue ni diferencia las palabras y por supuesto no puede hablarnos. Sin embargo, hablamos con él. El acto de hablar sucede que no se agota nunca en lo dicho. De esta forma, esos significantes gestuales que acompañan el lenguaje ingresarán al niño a través de los ojos. Nosotros sabemos que el niño sordo habitualmente es activo, vivaz, curioso y percibe perfectamente y muy hábilmente los gestos del rostro y las actitudes corporales de quienes le hablan. Esto quiere decir que, aunque no oiga las palabras y no las comprenda, puede decodificar lo dicho a través de ese lenguaje gestual y puede entonces escuchar el deseo que acompaña la comunicación. Y esto es eficaz en esta primera etapa, pero solo en esta primera etapa. A medida que avanza el tiempo,
ya no va a alcanzarle esto, va a ser insuficiente. A la edad en la que el lenguaje debería explotar, dependiendo de cada niño, entre los 18, 24 meses, y ser el principal agente de comunicación, el niño sordo quedará expuesto al desconcierto. Obviamente que la detección temprana, la reeducación auditiva, la reeducación del lenguaje, los equipamientos protésicos, la inserción en la escuela, va a ir achicando las brechas. Pero aún así, ese vocabulario que el niño puede lenta y trabajosamente incorporar o aprender no será suficiente. El lenguaje ocasional, que incorpora información en forma permanente y a la que, por ejemplo, el niño oyente incorpora inconscientemente, al niño sordo no le llega, queda fuera de esa posibilidad. Y esto ya empieza a marcar una diferencia. Entonces lo que es natural deja de serlo, y el niño sordo que nace en una familia oyente, si no cuenta con un lenguaje de señas compartido, solo incorporará la lengua oral si se le enseña o se le permite aprenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien escuchar los componentes no verbales de la comunicación y el deseo de los padres va a posibilitar que este niño tenga una trama, un armado en su subjetividad, que no es poco, obviamente, si no abordamos tempranamente la comunicación que decimos genuina, respetando los recursos naturales de que dispone el niño, probablemente no podamos salvarlo de la pobreza simbólica, total o parcialmente, obviamente. Entonces nos tenemos que preguntar qué hacer. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo sortear esta dificultad que va a ir creciendo, acompañando el crecimiento del niño progresivamente? La pregunta sería entonces, ¿cómo hacer el traspaso del mundo perceptivo al mundo conceptual? Hay una única respuesta, simple y compleja a la vez, y es dialogando. Esto es, proponiendo una conversación rica en sentido comunicativo, en reciprocidad y en preguntas de tipo adecuado, porque sólo así, de esa manera, se va a desarrollar el pensamiento. Es imprescindible hacer lugar a las preguntas, para que el niño se habitúe a preguntar, dar paso al despliegue de la curiosidad que es tan característica de estas primeras etapas del niño, esta famosa etapa de los por qué, en la que todo lo quieren averiguar y todo lo quieren saber. Es importante, esa etapa tiene una razón de ser, esa curiosidad tiene una razón de ser y está vinculada con el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Y aquí es donde la familia puede elegir comunicarse adecuadamente o no hacerlo. ¿Qué querés? ¿Qué pensás? ¿Qué es esto? Serían preguntas del tipo adecuado, interrogantes posibles, que se contraponen al monólogo parental, que a veces encontramos obturando las preguntas, esto es así, esto es de esta manera, y donde no hay lugar para esa interrogación. O también podemos elegir transmitir un hecho asociando, teniendo en cuenta la relación causa-efecto o a través de un imperativo categórico. Por ejemplo, no es lo mismo decir, mira, la estufa da calor, si nos acercamos, vení a acercar la manito, vas a ver que da calor, te puede quemar, si te quemas te podés lastimar. O decir, eso no se toca. Evidentemente, son dos discursos bastante distintos y eso podemos elegir, podemos optar por una forma o por la otra. Los resultados no van a ser los mismos, evidentemente. Porque la realidad es que donde no hay interrogantes, no hay mundo conceptual. Y el mundo conceptual es justamente el que da coherencia y sentido a la vida, permitiendo desplegar ni más ni menos que la inteligencia y las emociones, que son fundamentalmente la base
de la comunicación. Entonces, resumiendo esta parte, lo que podemos decir es que la biología no alcanza, que necesitamos de la cultura, pero no de cualquier cultura, sino de una cultura en el marco de un diálogo genuino para evitar la mecanización del lenguaje. Ese lenguaje que es repetitivo, que es vacío, que no dice nada, que es mecánico. Ahora, ¿de qué manera podemos evitar esa mecanización que es nociva? Solamente transmitiendo el lenguaje siempre acompañado de pensamiento. Los niños no pueden elegir el mundo en el que van a vivir. Siempre dependerán de lo que sus padres les transmiten. En la medida en que la transmisión y la recepción de experiencias, de vivencias, salga de lo cotidiano y mecánico y se introduzca en lo profundo, solo así le vamos a garantizar una verdadera igualdad de oportunidades para un desarrollo genuino y creciente. Desde Fundasor ofrecemos, atendiendo lo antedicho, un acompañamiento para que las familias de niños sordos puedan sortear las barreras y los prejuicios. Se trata de sumar todas las herramientas que garanticen ese diálogo fecundo. La lengua de señas es tan fundamental como la estimulación auditiva y la del lenguaje y el equipamiento y la inclusión escolar. Porque el objetivo último es lograr un lenguaje compartido, rico en preguntas, que pueda dar lugar, sentido y significado a la vida del niño. Comunicación es siempre sinónimo de desarrollo, de crecimiento y sobre todo de libertad. Si traspasamos esas barreras, si optamos por interrogar, si dialogamos, vamos a descubrir que no es tan importante cómo el sujeto dice lo que dice. Lo importante es qué es lo que dice, de la manera que elija hacerlo. Realmente, lo verdaderamente importante será que el sujeto tenga un discurso que lo represente simbólicamente, más allá de la lengua que utilice. ¿Cómo quedarse tranquilo cuando uno no puede contarle una pesadilla a mamá o hacerle preguntas tan tontas como ¿qué es esto? ¿Para qué sirve un chisme? ¿Por qué me duele eso? ¿Cómo vivir cuando no hay ninguna respuesta? O cuando a uno le responden frases como leen los labios, comprende lo que puedas, habla, tienes una voz extraña, no te entiendes, pero habla, lo vas a conseguir. Dicho de otro modo, espabilate para ser a mi imagen. Mi francés es un poco escolar, como una lectura extranjera aprendida, desgajada de su cultura. Mi lenguaje de signos es mi verdadera cultura. Los dos, mezclados, me han permitido escribir este relato de mi vida de joven, cuando me encontraba detrás de este muro de cemento transparente, a hoy, cuando lo he franqueado. Emmanuelle Laborit, El grito de la gaviota, escritora y actriz.